Continuamos nosotros acá en Lo que se dice a través de nuestro canal de YouTube. Lo que se dice. Síguenos, comparte, comenta, dale like. Y esa campanita que está ahí, dale un golpe. Sí, dale un golpe con el mouse. Así que síguenos. Doña Virginia, ¿qué tenemos Bueno, ahora? ¿Quién tenemos con nosotros? bueno, señores, ahora tenemos a una persona a la cual yo quiero y respeto mucho, un compañero de lucha de hace ya un tiempo desde Marcha Verde, quien integra o preside el movimiento Cambio Climático de la República Dominicana, el señor Enrique de León. Enrique, buenas tardes. Mojado, aquí húmedo, porque ha caído, está cayendo Mucha agua. un diluvio Sí. y la ciudad está totalmente colapsada. Pero no sé por qué le tenemos tanto miedo al agua. Cuando nosotros somos un país tropical, le debiéramos estar acostumbrados al sol, a la lluvia. Mira, buena pregunta, Enrique. ¿Por qué le tenemos tanto miedo al agua? Creo que por varias cosas. Por las inundaciones, el caos y porque con el asunto de la lluvia tiende a irse la luz. Bueno, hay una explicación que yo he oído de hace mucho tiempo, que aquí en la isla se produjo mucha tuberculosis en una época. Y entonces el que padece tuberculosis no se puede dejar caer agua encima. Entonces, como había tanta incidencia de esa enfermedad, entonces la gente le cogió miedo al agua. Y eso se quedó, aunque desapareció la tuberculosis, pero quedó En la imaginación. La sí, psiquis. exacto. El mandato psíquico de que, cuidado, que el agua quema. Sí, sí. Pero también está el temor de que cuando hay mucha lluvia se va la luz. ¿A qué se debe, Enrique? Los cables, ¿sabe? Los tendidos eléctricos del país son muy viejos y muy deficientes. Y el agua y la electricidad no se quieren juntar. Ya. Pero eso en cualquier parte del mundo, cuando hay lluvia y tormenta, la energía eléctrica tiende a colapsar. Y es por eso, por el agua. Ahora hay tendidos eléctricos y tendidos eléctricos. Aquí tenemos mucha deficiencia en los tendidos eléctricos. Una de las razones de la pérdida de energía eléctrica del país es precisamente la que se llaman los fallos técnicos. Es que, por un lado, la conexión del cableado es muy deficiente y además hay una parte del país que no está interconectado con cables oficiales, sino con alambritos. Eso también es otra causa. Este es un país muy atrasado. Cable de teléfono. No. Alambritos de esos que van y compran en la ferretería. Que no tienen la pues capacidad. claro, porque el sistema, la conexión eléctrica es muy deficiente en el país. Hay la cobertura de personas interconectadas con el sistema. Pero hablemos del tema de nosotros. Mencionemos primero, ¿por qué a Celso Marrancini otra vez de nuevo? ¿Por qué? Celso Marrancini otra vez de nuevo. Debe ser que representa y está conectado con las familias oligárquicas del país. No es un secreto que este país es propiedad de 5 o 7 familias. Los apellidos los conocemos, los Vicini, los García, por el grupo Linda, los Estrella, Bonetti. Hay unos más ricos que otros, pero son de las familias oligárquicas con apellidos sonoros que abren puertas, ¿no? Pues y Marrancini siempre ha estado conectado con esos grupos oligárquicos
y le ha servido. No solamente es una conexión de amistad, es de servicio también, o principalmente de servicio. Es como Macarrulla, lo mismo. Macarrulla también es una persona, una familia vinculada a esos sectores y al servicio de esos sectores. La diferencia entre Nayib Bukele y Luis. ¿La diferencia? Entre Nayib Bukele, presidente de El Salvador, y Luis Abinader Corona. Bueno, no me gustaría personalizar, porque son dos personas totalmente diferentes. El presidente de El Salvador tiene salidas geniales o de locos, ¿no? Abinader es más bien una persona más comedida, más prudente. Pero no se trata de compararlo desde el punto de vista de su personalidad, de su perfil. Debemos compararlo desde el punto de vista del modelo. Yo me refiero no es a lo personal, al modelo. sino al modelo. Sí, el modelo. Dos empresarios prósperos. Desgraciadamente, el gobierno de Luis Abinader está perpetuando el modelo neoliberal que irrumpió en el país en 1984. Nosotros hemos estado cuando la poblada, es decir, que el FMI aplicó su receta para hacer que el país entrara por el cauce del neoliberalismo. Y eso fue a tiro limpio. Y eso produjo mucha gente muerta. Eso fue en el gobierno de Jorge Blanco. De entonces para acá, nosotros hemos estado viviendo bajo el modelo neoliberal, que tuvo un repunte con la llegada del PLD, con Leonel Fernández. Continuó con Danilo, con aspectos mafiosos particulares, y ahora está con Luis Abinader con una modalidad diferente hasta donde habíamos conocido, ¿no? el régimen político dominicano. Hasta ahora, las oligarquías o el sector, la cúpula empresarial, como se quiera llamar, ha estado representada en el Estado por políticos profesionales que defienden sus intereses, y por defender sus intereses cobran. Y cobran no solamente dinero, sino también poder. El PLD, durante su largo periodo, hizo que esos políticos profesionales se transformaran también en empresarios y competidores con la oligarquía, o parte de los sectores empresariales que se repartían los beneficios del Estado. Y claro, el funcionario PLDista con ventaja. Pero con la llegada del PRM al poder, con Luis Abinader al gobierno, ha seguido el régimen neoliberal, pero esta vez quien está en el ejercicio del gobierno no es el mandado, es decir, no es el político profesional, es el propio empresario. Y tenemos lo que desde hace mucho, tal vez en esta Quinta República no habíamos tenido, por primera vez tenemos un gobierno constituido por empresarios que están ahí gestionando el Estado como tales, como empresarios, como hombres de negocio. Y eso en parte es una reacción a lo que había pasado primero con los gobiernos de Balaguer. Balaguer fue un gobierno bonapartista, es decir, Balaguer representaba a la clase dominante, a la oligarquía, a la burguesía, pero él a la vez no era esa clase. Gobernaba a servicio de ellos, pero tomando distancia de ellos, e incluso a veces disciplinándola, poniéndola bajo
bajo su poder. Con el PLD, algo parecido ocurrió, pero de manera diferente. El partido, tuvimos un régimen de un partido. Es decir, el PLD fue un partido de gobierno. Ujú. Partido de gobierno. Hizo que sus dirigentes y funcionarios que entraron en el gobierno pudieran acumular a partir de sus funciones públicas, es decir, acumular en esquemas corruptos. Pero le permitió no solamente acumular, sino invertir esa acumulación en empresas. Y terminaron, y en parte eso determinó que la oligarquía tradicional se separara del PLD, porque los funcionarios y dirigentes del PLD, que fueron también empresarios, adoptaron un comportamiento mafioso, de competencia, entre comillas, desleal con sus socios, que eran los dueños, pero este sector enriquecido del PLD se abrió espacio a codazo. Es decir que con el nuevo gobierno que tenemos ahora, que ya tiene más de un año, lo que ha ocurrido es que esos sectores empresariales, ellos mismos compitieron y están compitiendo como dirigentes políticos para proteger y defender sus intereses. ¿Qué cosa? No, el pueblo, los que no somos empresarios, los que no tenemos grandes capitales, ni grandes ni pequeños, los descapitalizados, es decir, el común de la gente que vive de su trabajo, Ujú. o vive o sobrevive con su trabajo, estamos mal, muy mal, porque para nosotros no hay oportunidad, porque el Estado está siendo administrado a favor De un sector. de eso, de lo que tienen el capital, de los dueños del capital, de los oligarcas, de los tradicionales, en competencia con grupos a veces en competencia y en alianza, con grupos mafiosos De poder. como narcotraficantes, pero también mafiosos como los dirigentes del PLD enriquecidos. ¿A qué usted cree que se está debiendo esta nueva ola, incluso ahora que usted habla de narcotráfico, de que dentro de los candidatos elegibles están en su gran mayoría en el gobierno actual muchos narcotraficantes o acusados a narcotraficantes? No, eso no es de ahora, eso viene de lejos. Se ha ido consolidando. O sea que eso no es nuevo. No. Digo, lo que es nuevo es su volumen, la escala. La cantidad. La cantidad. Que Pero, no es, como decía mi abuelo, no es lo mucho, es lo seguido. el problema es que el régimen político dominicano es un régimen a base del dinero. Es decir, tú para hacer política, tú necesitas dinero. Es decir, tú no puedes hacer política porque la gente te siga, porque tú eres simpático, porque tú defiendes sus ideas, porque tú eres el vecino del barrio. No. Es porque tú tienes billetes. Porque hay con qué. Hay con qué. Este me puede resolver. Y además, cada vez más, el ejercicio político de este país se parece a los de Estados Unidos. Es decir, son campañas que se hacen a base de dinero. Mucho dinero. Entonces, quien tiene dinero es el que puede hacer política en este país, que claro, con excepciones. Eso no quiere decir que pobres
trabajadores, el sector popular no se puede organizar y abrir un hueco, pero es con mucho sacrificio, porque quien tiene dinero, primero, es el que lo recibe en el partido. Segundo, es el que puede ser nominado. Y tercero, es el que puede hacer campaña. Entonces, el narcotráfico que tiene dinero en exceso, es decir, una gran acumulación de dinero, puede apostar a candidatos como lo había hecho hasta ahora, pero ahora está pasando lo mismo que los empresarios. Ya no está apostando por políticos profesionales que puedan responderle después a ellos. Narcotraficantes propiamente en ejercicio, traficantes profesionales, son los candidatos. Eso es decir, ha habido esa cualificación igualito como ha pasado con el empresariado. Antes el empresariado se hacía representar por políticos profesionales a su servicio, pero con cierta independencia, incluso hasta algunos de ellos pobres, ¿no? O pobres hasta que llegan al gobierno. Pero ahora con el narcotráfico ha pasado eso. Antes financiaban a políticos y siguen financiando a políticos profesionales. Pero además, el elemento adicional es que ellos mismos, es decir, los disparadores, los que manejan el negocio del narcotráfico, también tienen aspiraciones políticas y se han colocado. Eso mismo ha pasado con la gente que tenía o que tiene banca de apuestas. Antes los banqueros de apuestas financiaban campañas, hasta que Juancito Espot, ¿usted no se acuerda de Juancito? Sí, claro, difunto, ¿no? Claro. Pues Juancito decidió él ser candidato y no encontró que fuese una ofensa el que él fuera banquero, dueño de banca. Antes, ser dueño de banca era una actividad vergonzosa, porque estaba en el juego, y el juego siempre ha estado asociado, es decir, el juego de azar. Ajá. ¿Se recuerda cuando Trujillo se perseguía, se agarraban a los muchachitos que estaban jugando? Y cuando Balaguer, Cuando recuerdo, Balaguer también, todavía del Trujillato. esa rifa. La rifa, tú eres rifero, pero ya muchos riferos que cenaron listas. Entonces ahora ya una gran parte de nuestros diputados son dueños, no, franquicias de banca. Banqueros de banca de apuestas, porque hay que aclarar. Aunque, por supuesto, el banquero es peor. Es decir, tiene una explotación y un robo legal, por supuesto, a mayor escala que el banquero de banca de juego, de apuestas. Pero el banquero, desde hace mucho, goza de honorabilidad, aunque su oficio no sea nada honorable, porque es la usura. Pero el banquero de las bancas de apuestas, hasta hace muy poco, hasta Juancito Espot, intervenía en política de manera clandestina, apoyando a otros. Pero era banquero. Era un dueño de bancas, un rifero. Claro, un rifero. Pero Juancito Espot fue el primero que yo recuerde como banquero de banca de juego que se postuló, hizo carrera política. Es decir, y de ahí para adelante tenemos que en la Cámara de Diputados, yo los otros días llevaba una cuenta como de 7, 8 diputados que son banqueros de banca de apuestas. De banca de apuestas. Así que es lo mismo, ya no financian a otros, a políticos profesionales, ellos se hacen políticos profesionales. Eso ha pasado con la oligarquía, ha pasado con el narcotráfico y ha pasado con los artistas ha pasado. Bueno, pero los artistas tienen derecho en el sentido de que un oficio no invalida para hacer política. Es decir, tú eres locutor, tú puedes aspirar a ser dirigente político. Ahora, claro, le asiste el derecho también. Le asiste el derecho. Sí. Ahora, y tiene una facilidad de ser muy conocido. Ahora,
el ser conocido y popular no es garantía de que sepa de eso. Garantía de nada. No, puede ser que sí. Que ahí es donde... Y hemos tenido artistas con mucha capacidad de gestión y buenos dirigentes. Por ejemplo, yo encuentro, bueno, la sindicatura de Johnny Ventura no fue tan buena, pero Johnny tenía sentido político, el difunto Johnny Ventura. Como dirían los muchachos de ahora, en ese momento él metió mano. Pero pero hay otros artistas que no. Es decir, el que tú seas artista no te quita el derecho a tu postularte, a hacer carrera política. Ahora no es tampoco garantía de que tú sepas de eso y que lo vayas a hacer bien. Eso también como un pintor, no de brocha gorda, sino de pincel, ¿no? Sí. Bueno, en los campos, un pastor. en el campo decían, estando yo niña, zapatero a su zapato. Ahora, los pobres, los trabajadores, la masa popular, tenemos que luchar por el poder y tenemos que organizarnos para llegar al poder y tener nuestros propios líderes y votar por nuestros líderes. No podemos seguir votando por ricos. Pero es que es difícil, porque es que es el mismo sistema. Yo digo, siempre digo esa parte y no la voy a cambiar, que el sistema político de nuestro país no sirve, pero los actores sirven menos. Entonces, cuando nosotros, los buenos, saquemos y limpiemos el sistema, porque yo creo que mayoría vence, ¿verdad? Vamos a ver cambios diferentes, con resultados diferentes. Sí, pero tú lo pones muy lejos. No, yo lo veo para allá. Yo creo que el movimiento social es capaz y el movimiento de los trabajadores es capaz de generar organización y liderazgo. Claro. Que ahora, lo que hay que enseñarle al pueblo, que no se confunda, que no vota por rico. Es que el asunto que no vote por rico, porque ese es el problema, que vote por sus candidatos, por los candidatos del movimiento social. Es verdad que eso no es garantía de que el dirigente social que llegue al gobierno no se corrompa o no cambie. Eso, los seres humanos, es imposible evitar el cambio, bien o para mal. Mira, no es de que no cambie, porque puede cambiar, pero es que gobierne para el pueblo. Porque es que no piensan en el pueblo. Sí, bueno, pero si están vinculados a un programa y un movimiento, que es lo que hay que aspirar, y llegan, logramos que con el voto del pueblo lleguemos al ejercicio. Claro, estoy de acuerdo que hay una tarea elemental y previa que hay que realizar, que es una constituyente, una asamblea constituyente elegida por voto directo, que vuelva a pensar este país, que vuelva a fundar, a refundar el régimen político democrático de este país, para que realmente y auténticamente sea un régimen democrático de igualdad de derechos, de vigencia de Estado de Derecho, de independencia de la justicia. Eso no se va a hacer con las reformas discutiéndose en el CES. Eso tiene que ser discutir como está ocurriendo en Chile. Que debe incluir al pueblo. No, directa, y no como hasta ahora se ha elegido a nivel de partido, no. Es que no. A nivel de base, a nivel de los barrios, a nivel de las con áreas, las personas de los reales, con las personas reales, con los actores reales, que le duela el pueblo. Y que el pueblo lo elija, seleccione su candidatura y a la vez lo elija con voto directo. Que elija sus representantes. Así es. Porque es que nadie nos representa a nosotros a la hora de tomar decisión. No. Mira, algo que yo en lo personal considero, para que eso se dé y que los líderes políticos sean los líderes los líderes reales, o sea, los que llevan esta lucha social, lo primero que debe el pueblo borrar de sus mentes y su cabeza es el clientelismo. Y entiendo que porque la política ha terminado siendo clientelismo. Es decir, ¿cuánto tú me das? Sí. Eso es, y yo, si tú me das, yo te brinco y te salto. No, exactamente. Y cuando tú ganes, tú me tienes que boronear. Exacto. Recientemente. No, boronear no. Tú me tienes que ubicar.
Sí, porque han subido las exigencias, sí. Antes Exacto. bastaba el boroneo de la cotorra. Exacto. Porque Ahora no. eso depende, es una ramificación. El que está cerca, Mm. ese está bien ubicado. El que le sigue a ese, también lo van a ubicar. El que sigue, porque es una rama, le van Una a cascada, exacto. Entonces, es una pirámide. Mm. Entonces, yo creo que debemos acabar con eso. Sí. No, porque el Estado no es para eso. El Estado el no es Estado es para el bien común. Y de para- todos, Claro. de claro, todos y cada uno de los claro, dominicanos. Claro. Y Decía- debe generar empleo, pero no para los amiguitos, sino para toda la población. Que lamentablemente ahora mismo eso no se ve. Decía recientemente una amiga nuestra, compañera parte del espacio, de que los políticos no son corruptos. Es el pueblo que corrompe al político, que permite que el político se corrompa. Pero es un círculo vicioso. Es como que fue primero, si el huevo o la gallina. El verdad. El problema la- es que una cosa refuerza a la otra. Claro. Por eso es tan difícil romper un régimen corrupto como el que vivimos. Porque es verdad, los políticos son corruptos y corrompen, pero también la población que se ha acostumbrado al clientelismo también corrompe porque no apoya si no le dan. Es decir, no hay un vínculo de idea. Claro, es menos culpable que el que compra, pero en definitiva, el que se deja comprar también está en el juego. Exacto. Está en el negocio. Yo decía cuando subieron el pan, si nadie compra el pan, lo bajan en 3 días. Pero seguimos comprando el pan y el pan va a seguir subiendo. Entonces, si nosotros que queremos buenos gobernantes, buenos funcionarios, buenos políticos, si queremos bien elegir, debemos dejar de pagar o recibir un pago por un voto. Sí, eso supone que la población, que el pueblo adquiera conciencia. Cuando el pueblo adquiere conciencia, es incorruptible, es imparable. Nada lo detiene. Ahora el problema es que la pobreza, porque el pobre, yo siempre he pensado que ser pobre es algo digno, pero cuando el pobre se transforma en mendigante, en uno que pide, Es mucho peor todavía. es decir, ese ya ha perdido toda la dignidad. Y eso es lo que ocurre, que el régimen, no los políticos, el régimen político que tenemos, porque es un sistema, cuenta con que la población sea un pedigüeño. Sí. Es decir, Les conviene. que no pueda vivir si es que no le dan. Pero es que le conviene a ellos. Claro, eso ha terminado siendo un sistema. Ya no es que el político quiera o no quiera, es que si tú puedes pensar que puedes hacer política sin clientelismo, pero de pronto tú ves que al que está dando, ahí va la gente, y tú que no das, no te llega nadie. Entonces comienza el razonamiento, déjame dar algo. Y esa es la trampa, porque si tú comenzaste a dar, tú tienes que seguir a dar. Claro, tienes que Y seguir además dando. tienes que tener para dar, entonces tienes que robar. Ahí viene Ah. el narco. O yo me meto al gobierno, me dan un empleíto y yo a 2 manos agarro porque yo necesito dinero, porque si voy a hacer política Bueno, y quiero ahí ser presidente. comienzan las licitaciones. Ahí Las comienzan pseudolicitaciones, las falsas licitaciones. ¿Qué más comienza ahí? No, incluso el robo ¿El directo, llevarme nómina. Exacto. Es decir, cualquier cosa. Cambiar papeles. Exacto. Nominillas. Exacto. Nominillas, Que de es todo. todo De eso. todo. Todo eso. De todo. Ahora, en definitiva, la conciencia de la ciudadanía es lo que cambia las cosas. En eso, esa es la clave. Tú diste ahí en el clavo. Y hay momentos que la población tiene esa conciencia. La tuvimos ahora cuando pudimos finalizar el gobierno del PLD.
realmente Luis Abinader y el PRM se beneficiaron de ese hartazgo de la población contra la corrupción. El problema es que Luis y el PRM continúan con el modelo neoliberal. Y tú me preguntaste, ¿cuál es la diferencia con El Salvador? Bueno, el gobierno de El Salvador da atisbo de cierta ruptura con el modelo neoliberal. Avanza y retrocede. Habrá que esperar a ver cómo se define mejor, ¿no? Pero hay que, por ejemplo, el caso es más consistente López Obrador. López Obrador de México está intentando montar otro modelo. Sí. Es no corrupto, no basado en la privatización. Incluso ahora está luchando, que está luchando por recuperar el patrimonio energético de México, que se lo habían robado, ya sea sobre la base de privatizaciones legales o simplemente el robo. Pero es otro modelo. Sí. Él está instaurando él otro está, modelo. Montando otro modelo. Entonces yo me pregunto, ¿por qué nuestro país no puede hacer lo mismo? Pero claro, y tenemos que hacer, porque este país no puede seguir con el modelo neoliberal. Por ejemplo, ahora quieren seguir con las privatizaciones. Ahora viene una reforma fiscal que allá que va para beneficio de los ricos y para castigo de los pobres. Eso no puede ser. Porque yo creo que la reforma debe ser pensar en el que está arriba, en los de arriba, pero que no afecte al de abajo. Porque al contrario. Pero entonces es quitarle el de arriba para darle al que está abajo. Y para que la economía fluya y que la prosperidad no sea para unos pocos, sino que sea para todos. General. Exacto. Pero en este caso se afecta al de abajo. Y reducir la pobreza, todo. Y la diferencia de ingresos tan grande que hay. Entonces, en este caso es todo lo contrario. El de abajo sigue abajo, más fuñido, más abajo, más exprimido. No, pero a ese que le van a pegar todos los cables. Voy a la clase media. Porque en definitiva, el pobre es tan pobre que tiene poco que exprimirle. Todavía le queda jugo a la clase media. Es decir, a gente que tiene un empleo, un ingresito. Pero fíjate, no se piensa en el de arriba. Ese siempre en el de abajo. No, el de abajo. Incluso hay la concepción neoliberal, al contrario, es ayudar a que esos ricos se hagan más ricos, porque de esa manera... A costilla del de abajo. Claro, porque la concepción de ellos es que de esa manera es que funciona bien la economía. No. Esto es increíble, es algo increíble, Enrique. Bueno, estamos tratando de conectarnos. ¿Se logró ya? Él ya. Víctor Garrido está conectado. Ahora sí, nos vamos a conectar con el doctor Víctor Garrido, porque vamos a hacer este programa. Viene. Claro, él va a estar vía Zoom. Él va a estar vía Zoom. Por Zoom. Sí, él va a estar vía Zoom. Exacto, va a estar vía Zoom. mucho gusto saludarlo. Claro. Hace tiempo que no lo veo. Sí, el doctor siempre está ahí, y por eso quisimos que estuvieras aquí para que habláramos de Punta Catalina, el doctor Víctor Garrido, también que manejas el... Sí, que eso iba a decir, porque yo estoy loquito porque por entrar en el tema de Punta Catalina, porque es algo que a mí me llama mucho la atención del medio ambiente, y Punta Catalina es como el último huevo que se puso en este país. O sea, yo lo veo así. Sí, tú lo caracterizas bien. El peor error que se ha cometido en este país durante, yo creo que toda su historia, fue la construcción de dos super plantas de carbón que generan casi la mitad de la electricidad del país, pero a carbón. Y además mal hecha. Ok. Que es otra. Y además... Mal hecha. Mal hecha. Tiene fallos estructurales. Okay. Que le impide que funcione bien. Señores, y por otro lado, fue motivo y ocasión del mayor atraco que se le ha hecho a este país.
Que El no, mayor robo. no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo Enrique de León, que es un experto en este asunto. Enrique, Pero tú él- estás de acuerdo conmigo. claro. Ah, está bien. Pero, Pues, si ¿cómo no, voy? nos íbamos a pelear. Todo el que tiene 12C de frente, 2 dedos de frente, Ujú. tiene que estar de Pero acuerdo. ni siquiera tiene que tener dos dedos de frente, que tenga nariz Eh. para oler lo podrido. No, no, todo aquel que... No. A todo aquel que le duele el país, esté en contra de lo malo. Pero miren, fue un error, no solamente por el robo, por la corrupción, sino porque ha hecho que el país haya perdido 10 años para hacer lo que era correcto. Por ejemplo, en el 2012, este país hicimos un consenso que se plasmó en la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, que el gran consenso fue cambiar, sustituir los fósiles, es decir, el carbón, el gas y el petróleo, por energía renovable. En primer lugar, porque los fósiles los tenemos que traer de fuera. Nosotros no tenemos ni carbón, No. ni petróleo, ni por lo menos en explotación, ni tampoco petróleo, ni gas. Entonces, teniendo nosotros a borbotones sol, tanto sol que se puede freír un huevo en la cabeza de cualquiera de nosotros de 11 en adelante. Enrique, este país produce varias cosas y dentro de ellas hay una que es masiva. No se podía hacer una planta que funcione con basura, porque aquí se genera Bueno, mucha eso basura. es biomasa. Y de hecho se puede hacer, incluso a una escala pequeña o mediana, porque aunque nos parezca que aquí se produce mucha basura, no es así. Lo que ocurre es que no se coloca bien. Es decir, con una política acertada, nosotros resolvemos el problema de la basura porque nuestros volúmenes no son tan críticos. Lo que es crítico es que no hay una buena disposición de los desechos sólidos. Ahora, por eso digo que una super planta alimentada de desechos sólidos es difícil aquí porque no tenemos la cantidad de desechos suficiente para mantener una planta como Punta Catalina a base de desechos sólidos. Puede ser para plantas medianas que pueden suministrar energía eléctrica para la comunidad, para la ciudad o el poblado. Es decir, se puede a través ya sea de metano o ya sea de gas metano. Con eso se puede producir no solamente energía, no solamente electricidad, también se puede usar para cocinar y para mover vehículos incluso. Yo quiero, o sea, me llama mucho la atención esto de Punta Catalina, porque vi el interés que tenía el pueblo de Baní por esta planta. Cuando se estuvo creando, generó muchos Porque le pintaron empleos. pajaritos. Y ¿Tú sabes cuánto costaron esos pajaritos? Es decir, la promoción que se le hizo a Punta Catalina durante su construcción, hasta después que se inició, se invirtieron en publicidad 150,000 millones de pesos. En publicidad solamente. Sí, en publicidad y en la bocina, payolita, exacto. Y el boroneo. Primero, para que la población aceptara a Punta Catalina y la viera como la solución Al problema energético. de la energía eléctrica, porque iba a ser más barata y se acababan los apagones. Y mucha gente se tragó el cuento, se lo tragó, cuando en realidad Punta Catalina no es solución ni para disminuir la tarifa eléctrica, ni ha sido solución para acabar con los apagones. actualmente, ¿cuál es la...? Sí, él está conectado. Ok. Actualmente, ¿cuál es el problema medioambiental que está generando Punta Catalina?
es el principal argumento por lo que hay que acabar con el carbón en Punta Catalina, hay que terminar con el carbón, que es que aclárame esa parte, Enrique. Terminar con el carbón. ¿Cómo? Terminar con el carbón Sí, en Punta Catalina. que no siga funcionando con carbón. Porque la quema de carbón, el fósil más sucio y más contaminante es el carbón, más que los otros. Y resulta que ese carbón, cuando se quema, que es como una especie de volcán, emite gases, los llamados gases ácidos, que son el dióxido de nitrógeno, el dióxido de azufre, igual que un volcán natural, que son dañinos a la vida, no a la vida humana, a cualquier forma de vida. Y en tercer lugar están las micropartículas, que son metales pesados que se producen por la combustión del carbón. Y en pequeño tamaño, 2 micras, 2.5 micras, 10 micras, que por ser tan pequeños tienen la facilidad de ser aspirados. Y entonces, al entrar a nuestro sistema circulatorio, vía la nariz, ¿no? Las fosas nasales, pasan a los pulmones y de los pulmones al torrente sanguíneo, y ese metal pesado, además de afectar los pulmones con asma, cáncer, también van a otros órganos, especialmente el cerebro y el corazón, produciendo infartos. Eso es peligrosísimo, eso es mortal. Y Punta Catalina, no solamente porque funciona con carbón, emite esos gases y esas micropartículas, sino que por los fallos estructurales de su construcción, emite más gases y más micropartículas que lo que se había contemplado que esa planta debía producir. Y en algunos momentos las plantas de Punta Catalina han emitido gases y micropartículas confesados por la misma gerencia de Punta Catalina, más de 42 veces más, superior a 42 veces más que cualquier norma. Eso quiere decir que es un genocidio. Eso es como para apagar a Punta Catalina o mudar a la población del lugar. Entonces, también están las cenizas, que es otro problema. Que eso yo tengo... ustedes saben, cuando se quema carbón, igual que el carbón de anafe, cuando usted prende un anafe, el carbón, cuando se consume el carbón, lo que queda abajo es ceniza. Pues igual, la diferencia es que esta ceniza es de vegetal, la de anafe, mientras que la ceniza de Punta Catalina es de carbón mineral. Es otra composición mucho más dañina, más tóxica que las cenizas del carbón vegetal. De todas maneras, la ceniza del carbón vegetal también hace daño. No es que no haga daño, pero todavía hace más. Y una de las razones para sustituir el que la gente cocine con carbón o con leña es porque esas cenizas también hacen daño. Pero la que más daño hace es la ceniza del carbón mineral, que es el que quema Punta Catalina al año 4 millones de toneladas. ¿Al año? Al año. Y deja... Es decir, que en lo que tiene Punta Catalina, ¿cuánto se ha quemado? Bueno, si tú tenemos... porque no han estado trabajando, esos 4 millones las dos plantas. En el 2019 trabajó una, en septiembre comenzó... Es decir, no han trabajado nunca sí, pero primero entró la unidad 1. Exacto. En septiembre del 19, y entró la segunda en el 20,
creo que en octubre. En octubre En octubre. del año pasado. Exacto, como para esta fecha. Entonces, desde octubre del año pasado para acá, es que las dos plantas han estado casi mente, como dicen en el campo, trabajando juntas porque muchas veces, por las fallas técnicas que tienen, han salido de servicio. Entonces, Enrique, las fallas técnicas, si están trabajando las dos juntas, ¿por qué entonces tener apagones? Bueno, primero porque Punta Catalina no cubre toda la demanda, no la cubre. Pues entonces tendríamos... por ejemplo, si ¿cuántas Punta Catalina puede estar dentro, Virginia, y si sale la gran planta de AES de Los Minas, que es una planta de gran aporte, pues se va a producir un apagón. El caos. Además, a veces las EDES son morosas. Las distribuidoras son las que compran la electricidad que se inyecta al sistema interconectado. Aclaremos Entonces, si esa las parte, EDES no tienen dinero o no paga, es mala paga, el generador llega un momento y dice, bueno, yo te estoy fiando, pero yo te he fiado demasiado. Déjame, hace un apagón financiero. Mm-hmm. Porque el gobierno, es decir, la EDE, la distribuidora, como que no están honrando el compromiso. Y ya yo te llevo, tú llevas 100 y pico de millones que no me pagas. Déjame yo presionarte para que tú me pagues. Entonces te apago hasta que me pagues. Te apago para que tú te acuerdes de mí. Entonces Punta Catalina no fue una solución para el el problema energético de nuestro país. Punta Catalina no resuelve los apagones es porque nosotros ya dijimos del 2014 que Catalina era un error porque no iba a poder trabajar porque no iba a encontrar carbón, o el carbón que iba a encontrar era demasiado caro. Eso lo dijimos en el 2014. Y el país no tiene reserva de carbón. Bueno, nosotros no producimos carbón. Entonces, ¿cómo tú te metes a poner la electricidad de este país en un combustible que tú no produces? Y además, a sabiendas que la tendencia histórica es que ese combustible, por los daños que produce al planeta, por las emisiones de la gran cantidad de emisiones de dióxido de carbono, que es el principal gas de efecto invernadero y que por tanto causa el cambio climático, va a desaparecer. Y ya tenemos el problema de que Punta Catalina tiene problemas con el carbón, al punto que cuando llega un barco con carbón se hace una fiesta, como si fuera una gran cosa.